@Julio Sánchez Cristo Oficial. 1998, es decir, esta historia tiene muchos años. 1998 entrevistamos al mismo señor que vamos a entrevistar 25 años después. El tema, él estaba señalado del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, en el libro, según el autor, vamos a descubrir quién es quién en el proceso judicial del caso Gómez Hurtado y sus extensiones. Se narran historias que por su contenido humano se asemejan al guión de una película de terror que contiene drama, traición, sangre, pena y dolor, dice el autor. Y algo muy inimaginable, el infierno en el mismo centro de Bogotá llamado, paradójicamente, La Modelo. Es probable que algunos a los que se aluden y que aún viven salgan histéricamente a desmarcarse de su rol histórico en torno a los sucesos que protagonizaron de una u otra forma. El libro, repito, según su autor, su autor que está en Manizales, hoy nos dará una mirada de quién mató a Álvaro Gómez. Pues resulta que el sargento escribe un libro y tiene un inventario de los hechos, relaciona todo con todo, va a las intimidades del proceso 8000, nos recuerda entrevistas que yo ya había olvidado y reconstruye todo lo que pasaba entonces. Obviamente critica la actuación de la Fiscalía y ya en libertad cree saber quién mató a Álvaro Gómez. Nos atiende a esta hora Sargento Berrío. Buenos días. Buenos días, don Julio. Buenos días a todos allá en la emisora. Sí. ¿Cómo? Esta entrevista fue por radio, pero nosotros tuvimos una entrevista en televisión también. Sí. Usted me entrevistó cuando estaba en la cárcel de Itagüí. Llevaba apenas un año preso y esa entrevista me la consiguió el Mugre, de uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, que estaba conmigo ahí en Itagüí, ¿cierto? Él fue el que me dijo, yo tengo un amigo periodista, y lo llamamos. Bueno, usted estaba en Londres en ese momento, y sin embargo se interesó porque teníamos una prueba reina en ese momento. Eso fue un año después de estar yo preso. En ese momento teníamos una prueba reina del montaje. Y entonces usted se interesó cuando le mandamos la prueba reina por escrito, que con un periodista que usted nos envió a la cárcel. Y bueno, se hizo la entrevista. Sí, y desde ese momento, pues hasta el día de hoy, todo sigue igual, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Bueno, yo no era amigo del Mugre, debo aclarar. El Mugre era una fuente muy importante en aquella época de Pablo Escobar. Entenderá usted que los periodistas buscamos información con distintas fuentes y con el Mugre, pues, así como con otras personas al margen de la ley, se filtraban informaciones que eran de interés para analizar los casos. Sargento, yo voy a comenzar por el final de la entrevista. ¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? Bueno, muy bien, don Julio, y todos los oyentes, un saludo muy especial para el doctor Alberto Casa Santamaría, que es un libro abierto en la W. Bueno, muy bien. Al doctor Álvaro Gómez Hurtado lo asesinó un consorcio, yo lo llamo así consorcio. Cuando lean el libro, cada uno llegará pues a su conclusión. Un consorcio denominado Dignidad por Colombia, que en este país nadie le dio importancia en ese momento, ni siquiera la Fiscalía. Y menos la Fiscalía, porque la Fiscalía andaba detrás de un montaje a la inteligencia militar. Entonces ellos ya tenían todo predicho, predestinado. Dignidad por Colombia es un grupo que creó Bochica, que era el comandante de un grupo llamado GEGA, Jorge Eliezer Gaitán, por sus siglas. Era un grupo terrorista que hizo unos actos de terror en Colombia en esa época. Ahí los tengo en el libro determinados uno por uno para que la gente pueda saber de dónde sale GEGA y de dónde sale Dignidad por Colombia. Este señor Bochica se encuentra preso en ese momento en la cárcel La Picota,
pagando una condena de 25 años por un homicidio con un vecino, una pelea. Pero él no estaba porque fuera guerrillero ni nada, porque nadie en ese momento pues lo tenía en la mira, que digamos. Estando allá preso en la cárcel de La Picota, le llegó la oferta de asesinar al doctor Álvaro Gómez, de crear un grupo para causar terrorismo en esos momentos álgidos de Colombia, que todos saben que era el proceso 8000 en ese momento. El país estaba patas arriba por el proceso 8000, el gobierno cuestionado a nivel internacional, etcétera. Y fuera de eso, pues la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que todos, no sé si, creo que ya la gente no se acuerda de eso, que era otro consorcio tremendo de 7 guerrillas en este país. Entonces querían pues patas arriba al país más de lo que estaba. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? En ese momento había unas personas interesadas en asesinar al doctor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Por qué lo querían asesinar? Porque era la cabeza de la oposición del gobierno del doctor Samper Pizano. En el proceso 8000, todo el mundo sabe de qué se trata, y los que no saben, en el libro se los documento perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le llegan con la oferta a Bochica, entonces Bochica, la oferta que le hacen es que cree un grupo, o que con su grupo comience a activar el terrorismo en Bogotá directamente, o donde ellos les digan. Entonces, Bochica, pues, se cranea la idea y cambia el nombre de GENA por Dignidad por Colombia. El que le llevó la oferta a Bochica es el coronel de la policía de la Vigil en ese momento, que no era un policía en realidad, sino que era un infiltrado de la mafia. Él siempre fue de la mafia del cartel de Valles, del Valle. Y resulta que el hombre se metió a la policía. Entonces aquí hay que pensar primeramente eso. Era un infiltrado. Y este señor era hombre de confianza ya de los jefes del cartel, de los Rodríguez Orejuela, del hombre del Overol, etcétera. O sea, en esos carteles de Cali y del norte del Valle. De mucha confianza. Tenía poder porque llegó a ser subdirector de inteligencia del Gaula de la policía. Tenía poder, tenía subalternos. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre, con sus subalternos que ya los había torcido, le hicieron la propuesta a Bochica. ¿Por qué? Porque Carlos Castaño se había negado. A él le hicieron la propuesta primero. Este coronel, Danilo González, alias Daniel, y el mismo Rasguño habían ido a ofrecerle a Carlos Castaño la muerte de Álvaro Gómez, y él se negó porque él siempre dijo, pues en ese momento dijo, ¿cómo vamos a asesinar a este señor que es contrarrevolucionario, tiene nuestras mismas ideas, etcétera, y es un hombre de bien en este país? Entonces, como él se negó, entonces ellos se fueron a buscar a Bochica, y a Bochica sí lo encontraron apto para eso, hizo el grupo Dignidad por Colombia, y entonces, ¿qué pasó? El grupo quedó listo, disponible. ¿Quiénes lo integraban? Lo integraban el capitán de la policía, Julio César Villegas, que era de la Vigila ahí de Bogotá. Y en la entrevista que usted ahorita pasó un repaso ahí, yo se lo nombré, porque yo ahí lo conozco desde hace mucho tiempo como un delincuente, secuestrador, con la Vigil. Porque cuando yo hacía inteligencia en Bogotá, él aparecía como jefe de secuestros, y tengo pues varios antecedentes del hombre, yo lo conocía. Don Omar, deme los nombres de los responsables del asesinato de Álvaro Gómez. ¿Quiénes son? A eso voy, ahí le estoy dando, don Julio. Pero a ver, uno por uno. Entonces, Danilo González. Está muerto. Danilo González Alex Daniel, que es el coronel Está muerto. Está muerto. Sí, él murió en el 94. ¿Cuál sigue? Él murió en el 2004, perdón. Lo mataron, pero precisamente por eso es que lo mataron. Entonces, Don Omar, hay muchas versiones de la muerte de Danilo, pero sigamos con la lista. Fuera de Danilo, bueno, ¿quién más bien participó? Exacto, Julio César Villegas. Julio César Villegas es el capitán que le estoy diciendo de la Vigil. Bueno, ¿el capitán Villegas dónde está hoy? No tengo la más mínima idea, nunca lo tocaron, la fiscalía lo sabía porque yo desde el principio se los dije, y no
nunca lo tocaron, y fuera de eso en el proceso judicial aparece su nombre por todas partes. ¿Quién más? Fuera de Villegas y González. Nunca lo tocaron. Bueno, está Bochica, que es el jefe, pues digámoslo, el que creó el grupo, ¿cierto? ¿Y dónde está Bochica? Bochica, tengo entendido, él cuando salió de la cárcel, que se voló de la cárcel, lo sacaron de la cárcel, en el libro yo relato cómo fue su escapada, que no fue ninguna escapada, sino que lo sacó la policía en tanqueta. Entonces este hombre se fue para el Frente 22 de la FARC, se fue con el segundo al mando, con alias Santiago, que estaba allí también preso con él, y que se llevaron a Ñangas, ahí pues de invitado, porque Ñangas no tiene nada que ver con esto. Lo menciono es porque él salió ese día 31 de diciembre de 1998, salieron además, por la puerta grande de la además de Bochica, ¿quién más está? No, pues esos fueron las cabezas visibles, ¿cierto? Ahora, ya no se la relación con el cartel del Norte del Valle es por cuenta de Danilo. Exactamente, por cuenta de Danilo. Sargento, esta historia, pues, ya se ha oído, pero usted la está aterrizando más por la investigación que hizo. ¿Qué prueba tiene usted de que esto es cierto? Bueno, pues no lo digo yo lo digo en el libro, es porque hay pruebas contundentes que cuando lo lean se van a dar cuenta, pero la más importante de todas, son 2 o 3 pruebas importantísimas. La más importante es que el propio Fidel Castro, el presidente de Cuba, fue el que lo dijo, y entonces él deja por el piso la versión de la FARC de que mataron a Álvaro Gómez. Entonces el mismo Fidel Castro fue el que dijo: dignidad por Colombia. Mataron a Álvaro Gómez, colocaron una bomba en Medellín, hacía un mes había colocado una bomba en Medellín, dice en el comunicado Fidel Castro que estamos hablando de la bomba del Parque San Antonio, que esa fue la puesta en escena de Dignidad por Colombia, donde murieron 30 personas y hubo 400, bueno, no me acuerdo cuántos heridos, muchísimos. Eso es un acto terrorista donde ellos que ellos lo ejecutan y que nadie sabía, porque todo el mundo le echaba la culpa a la coordinadora guerrillera, pero fueron ellos en realidad. Pero don Omar, venga, vamos por partes, porque usted ya ha señalado varios nombres y habla de la relación de Bochica con el cartel de Cali y con Danilo González. Más allá de las conjeturas, ¿usted tiene alguna evidencia de la relación real entre Bochica y el narcotráfico? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, amigo, que usted sabe que yo estuve en la cárcel 15 años, como lo dijeron ahora en la introducción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy haciendo la investigación por el proceso Álvaro Gómez, que ya les decía, a mí me meten a la cárcel para torcer la investigación y para aparentar que yo soy el asesino de Álvaro Gómez y para que no investigara, porque ya tenía bases. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a mí me meten a la cárcel, en la cárcel yo termino la investigación que había iniciado y que me interrumpieron. Esos 15 años en la cárcel a mí me sirvieron para muchas cosas. Una de ellas fue para yo hablar con casi todos los protagonistas de esta novela que se llama El proceso Álvaro Gómez Hurtado. Entonces allá en la cárcel yo me encontré con la gente del cartel, hablé con los Rodríguez Orejuela en Cali, cuando me llevaron a Palmira, cuando me iban a asesinar, y ellos me salvaron la vida, y entonces me senté a tomar tinto después del suceso. Eso lo narro en el libro totalmente. Y entonces él me dice: nosotros no tenemos nada que ver no tenemos nada que ver con la muerte del doctor Álvaro Gómez, yo sé que usted es inocente, sargento, me dijo don Gilberto Rodríguez en ese momento allá, en el patio de la cárcel, y me dijo: pero yo hablo por mí, por mi hermano, nosotros no nos gusta meter en esas cosas de crímenes resonantes ni nada, pero hay otros señores que sí, no puedo meter la mano por ellos, ¿cierto? Sí, yo quisiera... Eso me lo dijo él. Sí, yo quisiera que nos detuviéramos también en otro tema, pues usted acaba de mencionar a las FARC y justamente pues ellos se habían atribuido esa responsabilidad ante la JEP. Si no fueron ellos y si no tuvieron responsabilidad, ¿tuvieron alguna relación? Y si fue así, pues ¿quiénes y cuál fue? No, es decir, yo pienso que la FARC lo que están haciendo es pescar en río revuelto.
como ellos les ha gustado hacerlo a lo largo de todos estos años de conflicto. Ustedes saben que ellos niegan cuando hay que negarlo, dicen cuando hay que decirlo, porque eso es lo que ellos llaman la combinación de todas las formas de lucha en su plan estratégico. Entonces, de manera que no, la FARC, ellos no fueron los que asesinaron al doctor Álvaro Gómez porque, le repito, si una personalidad como Fidel Castro, que es el papá de todos ellos, los deja por el piso y dice, fueron estos los que mataron a Álvaro Gómez Hurtado, y no lo dice porque sí, lo dice es porque su embajador, el señor Arbesu, que él mismo mandó a Colombia, habló con Bochica y Bochica se lo dijo. O sea, Bochica se lo dijo al embajador entre comillas, ¿no? Porque Arbesu no es un embajador en realidad, sino una estafeta de él, digámoslo así, muy importante, fue un señor muy importante. Y vino a pactar y aquí le dijo Bochica, sí, yo hice esto, yo maté a Álvaro Gómez, yo coloqué la bomba en Medellín, y entonces ese prontuario, ese currículum, digámoslo así, se lo mandó Fidel Castro en admiración, porque es que yo en el libro relato muy bien por qué viene esa admiración y por qué eso, ¿cierto? Entonces, sí, no, la FARC en realidad ellos no mataron a Álvaro Gómez, los que lo mataron fueron esos Pero señores. Es que sobre ese punto quiero detenerme, porque ellos hasta el momento han sido muy pocas las pruebas que han aportado ante la JEP, y algunas de ellas que han salido han sido unos correos donde supuestamente se habrían felicitado allí. Quiero preguntarle, en la investigación que usted hizo, si no fueron ellos, ¿a quién estarían beneficiando o a quién le quieren cubrir la espalda atribuyéndose ese crimen? Bueno, esa pregunta sí tiene otro calibre. Recordemos el proceso 8000, recordemos el problema que había en ese momento. Mucha gente dice que el gobierno del doctor Samper tiene mucho que ver en la muerte de Álvaro Gómez. Yo no puedo decir eso, ni lo diré jamás, ni en público ni en privado, porque no me consta. Y uno jamás puede, yo como analista militar, no puedo decir algo que no me conste, que no sea A1. Entonces, ¿qué pasa, no? Simplemente yo opino que eso que ellos están haciendo es algo que de pronto pienso yo dentro de mi análisis, que dice en todo el sentido y que de conocimiento anterior con la guerrilla y la subversión en Colombia, que ellos llegaron a algún acuerdo allá en la mesa en La Habana, para favorecer una casta política, y dijeron, pues algún día lo vamos a reivindicar. Y como ellos vieron que hasta pasaron 25 años y nada, que salían los verdaderos culpables del doctor Álvaro Gómez, pues simplemente dijeron, bueno, fuimos nosotros. Sargento. Pero si usted, perdón, yo termino la idea, pero si ustedes miran, cuando ellos salen a reivindicarse la muerte del doctor Álvaro Gómez, que es Carlos Lozada y Timochenko y Pastoral Álape y todos estos que eran del secretariado y que ahora son del Partido Comunes, cuando ellos salen a decir eso, inmediatamente los mismos guerrilleros de la FARC, muchos, aparecen contradiciéndoles, inclusive peleando con ellos, como el comandante del 22 Frente, que le dijo, a mí no me metan en esa colada, eso no es así, porque si hubiera sido así yo me hubiera dado cuenta. Después aparece Sombra, que es nada menos que el carcelero de la FARC, y dice, él se metió en ese problemita diciendo que mató a Álvaro Gómez, que se salga de él. Ahí Sombra lo dijo. Y Piedad Córdoba también ha dicho, yo sé quién mató a Álvaro Gómez, y etcétera. O sea, hay contradicciones de lo que ellos se están atribuyendo. Entonces ahí en el libro también yo demuestro eso. Permítame hacerle otra pregunta. Usted en el manuscrito de su libro asegura que el gobierno fue alertado del golpe de Estado que querían hacer por el embajador de Estados Unidos, Miles Frechet. Yo quisiera preguntarle a usted cuál era la intención del gobierno de Estados Unidos para alertar al presidente Samper en ese momento de que había un golpe de Estado en plan. Bueno, muy bien, la respuesta es la siguiente. Un embajador de Estados Unidos en cualquier país del mundo, supongo que si sabe que le van a dar un golpe de Estado a ese presidente donde él está, el embajador, pues lo primero que hace es ir y decirle pilas que lo van a golpear, ¿cierto? Eso es normal, pero en este caso no es normal. En este caso lo que hizo el señor Miles Frechet fue ir a profundizar una crisis, porque él era un marrullero, ese señor era un marrullero, y él fue uno de los que comenzó con ese asunto de golpe de Estado, militares, porque él quería formar una crisis en la cúpula militar.
Entonces el señor Malfriche, eso fue lo que hizo, ir a decirle a Samper que habían unos conspiretas por ahí que se había dado cuenta de él de que lo iban a golpear, pero esos conspiretas de que él habla son unos señores que se reunían, sí señor, a hablar de política y a maldecir a Samper y a maldecir el proceso 8.000 y miles de cosas, pero jamás en la vida ellos conspiraron con militares para un golpe de Estado. El golpe de Estado, famoso golpe de Estado que sonó, ruido de sables en esa época del proceso 8.000, fue simplemente una ideología de el abogado del doctor Samper, que se llamaba en ese momento el doctor Gómez Méndez, que era uno de los abogados de Samper un año antes de ser fiscal. Y entonces él fue el que en su ideología, en su mente, dijo, no, es que va a haber un golpe de Estado y hay unos militares, pero sin pruebas de absolutamente nada. Porque, entre otras cosas, las fuerzas militares en Colombia no tienen en ningún momento dentro de su agenda dar golpes de Estado. Sargento. Eso lo que hizo Rojas Pinilla por allá, eso fue algo insólito, pero las fuerzas militares no tienen esa ideología. Y Sargento. fuera de eso, perdón, le termino la idea porque no la puedo dejar en el aire, y menos esta. Entonces, ¿qué pasa? Resulta lo siguiente, que esa ideología de golpe de Estado, de ruido de sables, fue una estrategia precisamente para empezar a desviar la vaina del proceso 8.000, la atención sobre el problema gubernamental en ese momento, de la entrada de miles de millones de pesos del cartel de Cali a la campaña de Samper Presidente, que eso es un hecho, porque eso es una realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Ese golpe de Estado, esa reacción de golpe de Estado nunca la hubo. Entonces dijeron, no, a Álvaro Gómez lo mataron los militares porque no quiso acceder a ser en la cabeza del golpe de Estado. Es una falacia total, un absurdo total, y ahí fue cuando se inició a engendrar todo el montaje contra nosotros. Necesitaban unas personas que hayan matado a Álvaro Gómez, y ahí estaba yo, estaba el grupo Cazador, y entonces desde ahí empezó el montaje. Sargento, una cosa, es que varios de los testimonios que usted cita son de personas que por el natural paso del tiempo o por temas de violencia han muerto. O sea, son testigos que no tienen cómo ratificar lo que se ha dicho, pero me llama la atención sobre todo el tema de Fidel Castro. ¿Cómo se puede certificar o qué certeza tiene usted que Fidel Castro dijo lo que usted dijo sobre el crimen? Bueno, hay muchos archivos. Yo quiero que ustedes nos recuerden algo. Primero, era investigador del proceso Álvaro Gómez, que me mandaron a hacerlo. Segundo, era un analista militar, de inteligencia militar, muy curtido, que tenía más de 18 años de experiencia y que gozaba de la confianza de los militares, de la cúpula militar, etcétera. Entonces, por eso yo pues me documento, siempre, toda la vida me he documentado, yo no hablo por hablar. Entonces, aquí para este libro yo me documenté. Si usted se mete a internet y busca toda la vida de Fidel Castro, ahí va a encontrar que en un libro que se llama La Paz en Colombia, ahí aparece claramente diciendo esa perla sobre la muerte del doctor Álvaro Gómez, y que se la dio el mismo Bochica a su embajador. Entonces, si la misma persona que mata a Álvaro Gómez lo dice y no le vamos a creer, y viendo quién era y viendo que creó ese grupo, fue para eso. Entonces, no le creemos a él, y también él mismo ante la Fiscalía declaró que él había creado a Dignidad por Colombia. Es que ahí está en el proceso y está en los archivos. Entonces él dijo en la Fiscalía, no, es que yo creé a Dignidad por Colombia, porque como ya sabían que yo era el jefe del GEña, entonces yo no podía aparecer ahí. Y lo mismo pensaron los del cartel. Dijeron, nosotros no podemos aparecer como culpables de estas muertes ni lo que va a pasar, y por eso crearon este grupo. Y este grupo lo crearon para que actuara igual que actuaron los extraditables de Pablo Escobar. Pablo Escobar y su gente crearon el cartel de Medellín, el grupo de los extraditables. ¿Para qué? Pero sargento, perdóneme, porque hay que hacer algunas precisiones y claridades sobre lo que usted ha mencionado en esta entrevista. Usted dice, por ejemplo, que el exfiscal Alfonso Gómez Méndez fue abogado del expresidente Ernesto Samper, lo cual no es cierto, pero también quiero que nos cuente de otros personajes secundarios que usted vincula a su versión de los hechos, porque al final la gran deuda histórica que hay sobre este caso tiene que ver con la verdad y la justicia, y por eso quiero
quiero que nos hable sobre las evidencias puntuales, por ejemplo, del papel de la Fiscalía General de la Nación, a la que usted le endilga responsabilidad en el supuesto encubrimiento de la verdad detrás del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Esta información que usted entrega en su libro, ¿de alguna forma va a lograr un aporte a que haya esa verdad, a que esos responsables que no han pagado puedan y sean llevados ante la justicia? Absolutamente sí, claro que sí. Y una de las razones por las cuales yo escribo este libro, una, porque son varias. Yo le pido el favor de que no me corten las respuestas, porque si no, ustedes se quedan en las mismas con la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usted me pregunta es verdad. Una de las razones por las cuales yo escribí el libro fue para contribuir con lo que yo investigué antes de que me echaran mano y me metieran a la cárcel injustamente por 15 años, y luego en la cárcel donde establecí diálogo con todos esos actores. Repito, son gente que supo, por ejemplo, con los narcotraficantes, ellos me contaban incidencias, me decían esto no lo puedo decir, pero esto sí se lo puedo decir, etcétera. Y en los varios patios, en Palmira, en Itagüí, en La Modelo, etcétera. Entonces, y con otros actores, con guerrilleros incluso. Entonces, yo estoy contribuyendo de alguna forma a la realidad, a la verdad, a la luz. Por eso digo que este proceso de Álvaro Gómez han sido sombras nada más. Yo quiero contribuir con la verdad exactamente. Sargento. Para que los organismos, para que los organismos que van a investigar, porque este es un crimen de lesa humanidad que no va a tener caducidad, para que los que van a investigar sea la Fiscalía ahora actual, pero que es diferente o la G o lo que sea, tengan una base para reiniciar la investigación, porque es que nunca ha habido una investigación, Sargento, señores, nunca la ha habido. Sargento, dígame. Pues claro que sí la hubo, y esa investigación concluyó con la responsabilidad de usted y otros militares. Usted dice... No, responsabilidad no, al contrario, perdóneme que le interrumpa. Perdóneme, por favor. Nosotros somos inocentes y fuimos declarados inocentes por las dos instancias judiciales. Sí, pero sargento, tiene todo hombre. Pero ¿sí o no? Eso es lo que le estoy diciendo. Inicialmente esa investigación concluyó que ustedes eran los responsables. Después usted acudió a los tribunales y en dos instancias demostró que usted y sus compañeros eran inocentes. Pero hubo una investigación que no llevó a la conclusión que el país esperaba, es cierto. Pero mire, usted habla en el libro varias veces... Perdóname, señor, pero es que, igual. sargento... No fue una investigación. Sargento. Es que eso es lo que yo quiero decirle al país. Permítame que se lo diga en este instante que usted me hace la pregunta. Es que, porque si no vamos a quedar el país lo mismo, con las mismas dudas, no. Es que no hubo una investigación, por favor. La Fiscalía de esa época, sargento, en la cabeza... un día, usted nos quiere decir... No hizo investigaciones, hicieron un montaje. Que un día el doctor Gómez Méndez se levantó y dijo, echémosle la culpa a estos 6 tipos y cerramos el caso. No. Ese día no puede que no haya sucedido, que me levanté. No, de esa forma no. De esa forma no. Tuvo que haber habido, yo lo digo en el libro, tuvo que haber habido, y la hay, una mano que está oculta, una cara oculta, que fue la que manipuló todo. Entonces, esa persona, esa cara oculta es la que tiene ahorita en este momento, o la que debe establecer la justicia, encontrarla quién es. Un político de la Casa Nariño o un político de otra, no sé, pero está la mafia de Cali, la mafia del norte del Valle detrás de eso. Eso es verdad. Pero es que yo sí tengo que hablar del doctor Alfonso Gómez Méndez por una razón muy sencilla. Me disculpa que se lo diga, pero el doctor Alfonso Gómez Méndez, usted mira los archivos de esa época, salía por televisión a decir y a jurar ante todo el mundo de que el Grupo Cazador, el Ejército Nacional, y el vicefiscal salió diciendo, el Ejército Nacional asesinó al doctor Álvaro Gómez. Entonces, en este momento es cuando nosotros tenemos que decir, eso es falso, y cuando ellos lo decían sin ninguna prueba, solamente con testigos falsos, porque los testigos que ellos recaudaron, eso sí es culpa de ellos, ¿no? Porque ¿quién es el jefe de la Fiscalía? Para que recluten un montón de testigos falsos y digan, estos señores fueron. Entonces el doctor Alfonso Gómez Méndez lo dijo. Sargento. Sí.
Sí, a la hora. Es que si usted no nos deja hablar, pues nos va a tocar interrumpir la entrevista. Sargento, pero a ver, sargento, ¿podemos preguntar o no? Sí, claro, pero también me deja responder, por favor. Pero es que no ha hecho sino hablar, sargento. Permítanos preguntarle. El fiscal de la época recibió una información que le llevó a concluir lo que concluyó, que lo indujeron al error, que los testigos eran falsos, ese es otro tema. Pero ahí se llegó a una conclusión. Luego se demostró que ustedes eran inocentes. ¿Cómo hacemos para no creer en algo que usted está dejando en esta entrevista? ¿Es que este libro es una retaliación suya contra Alfonso Gómez Méndez? No, es una pregunta. ¿Sí? No. Al contrario. Por eso yo desde el principio en la introducción digo que no lo hago sin odio, sin rencores, y no es una denuncia, también lo digo ahí, no es una denuncia, porque obviamente aquí no cae una denuncia contra nadie, porque así como a mí me tacharon injustamente, yo tampoco puedo pagar con la misma moneda, ni lo haré jamás. Esto no es una denuncia ni contra el doctor Alfonso Gómez. Yo estoy extrayendo a colación el momento de esa época cuando yo estaba en la cárcel y mi familia y todo el mundo sufriendo porque estaban diciendo que yo había asesinado a un gran líder en este país. Entonces, pero no es una denuncia ni es contra él. Pero mire, no, hay una cosa que sí me parece importante tenerla en cuenta, y es que la investigación sobre el asesinato de Álvaro Gómez no lo inició el doctor Gómez Méndez, lo inició el fiscal Valdivieso, y el doctor Gómez ni fue abogado de Samper, ni fue el que inició el proceso, le tocó continuarlo, pero no lo abrió él. Él llegó cuando ya el proceso de investigación había iniciado su curso. Sí, claro que sí, su aclaración es perfecta y le agradezco, pero yo lo sé y en el libro lo digo, es que yo lo aclaro. En ningún momento, por eso le digo que yo le estoy echando agua sucia a quien no se la debe echar. Yo estoy diciendo es que, y si ustedes miran en los archivos anteriores, es una realidad, él no puede negar eso. El doctor Alfonso Gómez Méndez no puede negar que él dijo que del golpe de Estado y que él fue uno de los que en su mente lo dijo. Y bueno, y que nosotros éramos los asesinos de Álvaro Gómez, como le acabo de decir ahí. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo digo también, yo le doy la duda a él. Sí. Yo le dejo la imagen de duda porque yo digo, y se lo digo a ustedes y lo digo a la nación y en el libro lo digo, que a lo mejor fue inducido, engañado por los del CTI que sí sabían que estaban haciendo un montaje. Sargento, ellos sí lo sabían. Pero hablando de esto de la Fiscalía, a mí me sorprende algo que aparece en la página 148 de su manuscrito. Porque usted menciona a dos de las mujeres que integran hoy la terna para elegir fiscal general de la Nación. Bueno, no, me equivoco, no hoy, hasta ayer, porque ya Amparo Cerón no está en la terna. Sin embargo, usted menciona ahí a Amelia Pérez. ¿Por qué razón la menciona si no tienen nada que ver, por lo menos de lo que yo vi en su libro, con la investigación? ¿O usted está insinuando que Amelia Pérez, hoy, en la terna para ser fiscal general de la Nación, tuvo algo que ver dentro de esto que usted denuncia como un encubrimiento y una estrategia para señalar a quienes no lo fueron como responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? No, en esto ustedes también me entenderán lo siguiente. En este proceso que tantos años lleva, hay muchos vericuetos. Ahora, si yo en esa época, esta señora y muchas otras, porque yo nombro ahí a todos los del CTI y a todos los de la Fiscalía que estaban en ese momento. No, usted menciona en ese párrafo solamente a 3 personas: Amparo Cerón, Amelia Pérez y Luz Marina Bella. 2 de ellas integrantes de la primera terna que presentó el presidente Gustavo Petro para ser fiscal general de la Nación. ¿Por qué las menciona? ¿Qué tuvo que ver, por ejemplo, Amelia Pérez, que hoy sigue como integrante de la terna, en la investigación que usted está señalando como espuria o como buscando generar una cortina de humo sobre lo que en realidad pasó? ¿Qué hizo Amelia Pérez? No, la cortina de humo sobre lo que en realidad pasó la echaron ellos allá en esa época, porque yo era la víctima. No, pero entonces, ¿qué hizo ella? En este momento, ¿qué hizo Amelia Pérez? Yo la estoy nombrando es
¿Por qué razón? Porque en esa época, en la fiscalía, yo estoy diciendo, estaban tales y tales y tales personas en la fiscalía, pero en ningún momento estoy diciendo que ella tiene algo que ver. ¿Y eso no le parece a usted que es o sea, entonces usted mete en el costal de la fiscalía a todo el mundo porque estaban ahí en esa época? Porque es como nombrar la cúpula militar, yo la nombro, y nombrar la gente que estaba en el CTI la nombro, pero eso no quiere decir que todos... No, porque es que usted está, mire, usted los incluye en el punto de a quién encubre la fiscalía, y usted empieza ahí a mencionar nombres y nombres y nombres, y de repente aparece el de Amelia Pérez, que está hoy en la terna, y el de Amparo Cerón, que hasta ayer, pues ya sabemos por qué decisiones judiciales, pues estaba en la terna. Entonces... ¿usted no quiere tal vez a través de este libro afectar el proceso de elección de fiscal general de la Nación? No, me extraña. Es que cuando yo escribí este libro yo ni siquiera sabía, o nadie sabía que ellos iban a hacer, porque esto es reciente, ¿sí o no? Usted mismo me puede decir que es reciente. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver, ni tampoco estoy en contra de esas señoras para nada, ni tampoco con el señor presidente Gustavo Petro, que tiene todo el poder, es el presidente de la República en este momento. Nosotros no podemos ir en contra de lo que él quiera, nombrar 3 o 2 mujeres, un hombre, eso es lo de menos. Y no lo hago con ese propósito tampoco, tengo que aclararlo. Simplemente estoy, y eso que yo estoy escribiendo acá, yo lo tenía escrito hace mucho tiempo, desde la cárcel, porque eso no ha cambiado, o sea, los que eran de la fiscalía en ese momento, etcétera. Lo que dijo el doctor ahorita sobre el doctor Gómez Méndez es verdad. Él llegó a la fiscalía en el 97, o sea, y el proceso 8000 fue en el 95. Pero cuando él llegó en el 97, ahí fue cuando me echaron mano a mí precisamente. Entonces yo no tengo la culpa de que sea esas cosas que se coincidan. A mí me cogen el 7 de marzo del 97, ¿cierto? Él ya había recibido el fiscal. Antes no, porque no era fiscal. Era el doctor Valdivieso, que fue el que inició el proceso 8000. Entonces tampoco es que se trata pues de hilar así tan... No. Yo estoy nombrando, es un libro, y yo estoy contando las cosas desde la perspectiva de esa época, sí. Y por eso digo, viajo por el túnel del tiempo, viajo. Entonces cada uno saca sus conclusiones, pero no quiere decir que ellos son los que mandaron a matar o fueron los que tal cosa, no. Que ellos son protagonistas de todo esto. Lo mismo que yo, lo mismo que la FAN, sí. Lo mismo que Unidad por Colombia. Sargento, etcétera, ¿sí? Quiero preguntarle, usted a lo largo de esta entrevista ha mencionado que ha hablado con personas en las cárceles. Yo quiero preguntarle a estas personas quiénes son y si están dispuestas a contarle lo que le contaron a usted en la justicia. No, eso sí no lo creo yo, porque lo primero que me decían era, esto yo se lo cuento porque lo aprecio, o porque sé que usted es inocente, o porque, etcétera, pero yo no creo. Pero es que el problema es que la gran mayoría están muertos y tampoco es culpa mía. Por ejemplo, Iván Urbino Grajales, mire, le cuento en un minutico lo que pasó con él. Nosotros nos trasladan de la cárcel de Italia a la cárcel Modelo en el 99. Coincidimos en el avión, él y yo, mi hermano Henry, que también estaba ahí, que es otra víctima, y otros. Entonces, don Iván se sienta a mi lado en el avión, que es un avión fletado de la policía, y entonces me dice, ¿qué joven? Yo sé que usted es inocente y tal, comienza a tocar el tema de Álvaro Gómez. Yo sé que usted era un investigador, yo sí sé quién lo mató, pero no le puedo decir, usted sabrá entenderme, eso es un secreto. Y dijo, pero yo sé que usted es inocente, y usted y su hermano son personas que me imagino que no tiene con qué pagar un abogado. Yo les voy a mandar mi abogado para que lo represente gratis. Entonces yo le dije, don Iván, le agradezco mucho su ofrecimiento, pero yo ya tengo abogado, ya el ejército no lo pagó, o sea, el mismo ejército nos brindó el abogado, porque en el ejército sabe que somos inocentes y nos quieren ayudar. Entonces yo le dije, pero le agradezco mucho su ofrecimiento. Ahí entablamos un diálogo larguito hasta que llegamos a Bogotá. Cuando llegó el avión a Bogotá, a él lo meten en el furgón para la picota con mi hermano y a mí me mandan para la Modelo. Entonces, ¿qué pasa? Él me contó intimidades ese día. Yo no puedo decir que él, si estuviera vivo, no sé, de pronto dirá, no, yo no le conté eso porque ellos se lavan las manos, obviamente, yo lo entiendo así, pero aquí en mi investigación y en el libro yo coloco
y estoy hablando de cosas porque me las dijeron y porque yo estoy seguro que fueron así. Cuando don Gilberto me dice que ellos no tenían nada que ver, yo le creo, pero también me hizo una salvedad. Pero hay unas personas acá que ellos sí tenían mucho miedo de la extradición y no sé qué, y etcétera, y entonces yo ya no puedo meter la mano por ellos. O sea, me dejó ahí la lucecita. ¿Sí? Tengo una última pregunta. Sí, señor. El coronel Bernardo Ruiz Silva, ¿qué dijo de su libro? No, mi coronel Bernardo Ruiz Silva, él está en su, digámoslo entre comillas, en sus cuarteles de invierno. El hombre, pues, yo he tenido contacto con él en ciertos momentos, hablamos, pero no, él ni siquiera sabe que yo hoy iba a hablar de este libro. Él sí sabía que yo iba a escribir un libro y que estaba en eso, pero él no sabe, pues, esto, que yo estoy hoy aquí en la W. No sé qué pensará, pero yo creo que a él le va a gustar mucho, porque es que nosotros teníamos algún día que hablar de nuestra situación, de nuestra inocencia, porque en cualquier momento sale otra persona y dice, no, es que los militares sí mataron a Álvaro Gómez, y vuelven otra vez a meternos, no en la justicia, porque ya eso es cosa juzgada para nosotros, pero sí en nuestra imagen, porque es que uno tiene derecho también a defender su imagen. Yo de todas maneras les agradezco mucho a ustedes que me hayan escuchado, y el libro está a disposición de la gente. No sé desde qué momento que haya una editorial que quiera colaborarme para editarlo, porque pues medios económicos no hay para ello. Solamente quería reivindicar lo del libro y que lo lean, porque ahí está. Es que para poder entender todo hay que leer el libro, definitivamente. Él es el autor, se llama Omar Berrío, sargento, investigador y protagonista del caso Gómez Hurtado. Ha sido usted muy amable, sargento, y estaremos atentos a... Esto es prácticamente, mirando el libro, un libreto de televisión, de una serie, porque viaja por todo el tiempo desde el asesinato del doctor Gómez hasta la fecha. Ha sido usted muy amable, sargento, y estaremos atentos al futuro de su libro. Yo les agradezco a ustedes mucho el tiempo, la oportunidad, la atención, la paciencia. Muy amables por escucharme y estoy a su disposición. Muchas gracias, muy amable. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.